porque es una guerra que es como una especie de colchón de protección para una crisis de luchas de mercado muy fuerte, donde, según lo que uno ha podido leer, la inteligencia artificial va a ser la clave, porque estos drones, que son los protagonistas de la guerra, cada día son más avanzados. Va a llegar un momento que termine esto y se van a matar solos ellos. Vamos a terminar en manos de los drones. Entonces, fíjate la huelga de los actores en Hollywood por el problema de la inteligencia artificial. Pero lo cierto es que se ha creado o se ha ido creando unas tendencias que, si los americanos no revisan sus políticas, pueden terminar aislados. Porque todos los europeos, los gobiernos europeos que han apoyado la guerra y la política americana, todos han caído. Y en su lugar han aparecido unos nacionalismos, wow, ultra conservadores. Porque al final la gente, en vez de la Unión Europea, lo que está defendiendo es lo suyo, como quedo yo ahí. Pero además, Putin, que pudiera terminar esa guerra, le mete una bomba de esas horribles y acaba con eso. Bueno, pues ahí está. Porque él a través hasta de Marruecos, de la India, de varios países, empezó a vender petróleo. Y luego los granos y todo eso, su economía está ahí, está más o menos lo mismo. Y los chinos siempre avanzando, siempre moviéndose. Entonces hay un fondo allí, que las sanciones, que son políticas tradicionales en Norteamérica, que con Trump tuvieron como el éxito, la cúspide, bueno, eso no sirve. Tú no puedes parar el movimiento del mercado y la geopolítica a punta de sanciones o de guerra. Tú tienes que competir en los mercados como hizo Clinton y Ronald Reagan. Ahora, tú sabes que se habla pues del conflicto Rusia-Ucrania, ¿no? Porque comenzó con la intervención rusa en Ucrania. Pero en verdad es el conflicto de Rusia y la OTAN. Es decir, Ucrania está en la mitad del conflicto. Pero ¿de dónde son las armas de Ucrania? De los países de la OTAN. ¿De dónde son los grupos, aquí le decimos paramilitares, pero esos grupos mercenarios, grupos que tienen que ver muchos alemanes vinculados al nazismo, a la vieja prédica del nazismo, son de Europa? Y hasta ahora, si tú lo ves objetivamente, si habla de ganador y perdedor, quien está perdiendo es Europa. Perdiendo no militarmente, pero está perdiendo desde el punto de vista económico, y lo revelan pues los indicadores y la situación que se vive en esos países. El problema de las crisis que tienen con el petróleo, ¿no? Y bueno, con varios productos. Y entonces es el gran problema. Fíjate que, por ejemplo, como consecuencia de eso, se está planteando lo de Níger, esto que ocurrió también en África. Bueno, y en África lo que ocurrió con este golpe de Estado afecta directamente a Francia. Y a Francia amenazó incluso con la posibilidad de una intervención militar, porque Níger le aporta uranio, ¿no? Que es fundamental para ellos, para sus proyectos militares. Y bueno, y en África puede plantearse un conflicto rápidamente, porque otros países, ¿no? Burkina Faso, otros países amenazaron que ellos van a intervenir también. Y ahí, bueno, estaría la mano también del grupo Wagner, que como sabemos pues es un grupo aliado de Putin o financiado por Putin. Es decir, que el conflicto ya no puede hablarse del tema Ucrania-Rusia. Pero fíjate que hay una iniciativa que es importante ver. Hay varios países, y en eso está de acuerdo Zelensky, celebrar una reunión en Arabia Saudita para hablar del tema y discutir lo que ellos consideran que es una propuesta de paz. A ese encuentro se advirtió que no se va a invitar a Rusia. Pero es posible que por la presencia ahí, sobre todo de Francia, de Macron, de otros países, bueno, incluso el esfuerzo de China que ha planteado. Que ha jugado a buscar salida. Se llega a una salida, y seguramente esa salida va a ser la que va, si no a poner término, pues a aliviar las tensiones y sí a garantizar la paz. Ahí no va a estar presente Putin, pero efectivamente esa es la propuesta que le conviene a Putin. Y muchos de estos países lo que actúan es como voceros, ¿me entiendes?, de lo que sería la propuesta de Putin. Porque para Zelensky y para Ucrania va a ser muy difícil aceptar una propuesta teniendo enfrente, digamos, a su enemigo fundamental, ¿no? Entonces, para que veas el rumbo que está tomando esta guerra, que Kiko es la tercera guerra mundial, pero muy particular, porque es más que militar, ha sido una guerra económica, una guerra mediática. Aquí se alteraron todos los valores de la comunicación, de la información, y bueno, y las consecuencias que sabemos está teniendo en el mundo entero, pues. Ahora fíjate, un conflicto en Colombia en el año 2024, que parece que para allá va,
ese conflicto, si es como los colombianos resuelven su problema a tiro, porque los colombianos no son como pacíficos democráticos, si ese conflicto termina en violencia, todo el continente se desestabiliza. Claro, sin duda Y alguna. en el caso de Venezuela, Claro. imagínate lo que ocurriría aquí. Claro. Pero pensar entonces que en la geopolítica que viene, aquí estuvo Timoteo Zambrano, quien decía que María Corina Machado no tiene la representación o el reconocimiento del gobierno de Biden, sino de una fracción de los republicanos, que más bien Biden ve con buenos ojos a Capriles. Pero lo cierto es que la campaña electoral venezolana, en el 2024, ya sea en mayo, que es donde dice que se va a hacer con gobernadores y alcaldes, yo creo que eso, por ahí van los tiros, ya Diosdado lo ha dicho varias veces. Mira, la campaña, en medio de toda la crisis económica que tenemos nosotros y todos los problemas que hay, bueno, va a tener estas dos alas de presión que si no hay una discusión sobre lo que le conviene al país, si nos jugamos al conflicto, quienes promueven el conflicto dentro de ese esquema, oye, lo que están jugando es con dinamita. Claro. Están jugando con... por eso hay que hablarle con mucha seriedad al país. Mira, esa posibilidad de agudizar el conflicto, de salidas violentas, ese discurso hoy es más peligroso que nunca. Claro. Por todo ese... claro, ahí andan unas encuestadoras de mala maña. Incluso hay un tipo con una chaqueta que tiene el nombre de una, que lo que hace son encuestas telefónicas. Tienen la intención de poner que Maduro tiene 9, 8, 5, que nadie lo quiere. Data Analysis acaba de decir que tiene 23 puntos. Y acaba de señalar que el 75% de las personas en Venezuela rechazan las sanciones, aun cuando el 80% quiere un cambio de gobierno. Y luego está señalando que la política, las primarias, es chiquitica. El cuadro político es un chiquitico, mientras el 76% de los venezolanos quiere otra cosa, está obstinado en las mismas fórmulas y las mismas maneras de hacer política. Pero hay un debate en el país importante sobre el destino del país. Si escogemos seguir en el conflicto con la señora Machado y Diosdado y Maduro y los radicales de cualquier otro lado cayéndose a trompadas, o si escogemos una vía de negociación y entendimiento que nos permita evitar el colapso total del continente, de la economía, y más bien fortalecer las salidas que necesita el país para que la gente viva bien. No, sin duda. Ese conflicto es fundamental. Hay una gente que cree... Es el dilema venezolano. Claro, ¿no? que esta cosa de las redes, de que la señora Machado y que los radicales, Eso, y que el odio ese funciona, es un error. Por eso insistíamos también en valorar